Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, silencios que te acompañan en el desayuno, que duermen a tu lado cada noche, que te miran desde el espejo cada mañana. Lucía conocía bien ese silencio. Lo había llevado consigo durante 15 años de matrimonio, como una sombra fiel que nunca la abandonaba. Aquella mañana de octubre comenzó como todas las demás. El café tibio, el periódico sin leer, la silla vacía frente a ella. Pero había algo diferente en el aire, algo que hacía que sus manos temblaran ligeramente mientras sostenía la taza. 2 policías tocaron a su puerta a las 9 en punto. Sus rostros serios, sus voces medidas, sus palabras cuidadosamente ensayadas. Señora, lamentamos informarle que su esposo ha fallecido en un accidente automovilístico. El mundo de Lucía no se derrumbó, no gritó, no lloró, simplemente asintió, como si finalmente una verdad largamente esperada hubiera llegado a su puerta. Diego había sido su gran amor, o al menos eso creía ella cuando se casaron. Él era arquitecto, soñador, con esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Ella era maestra de primaria, una mujer sencilla que encontraba belleza en las pequeñas cosas. El canto de los pájaros al amanecer, el olor de los libros viejos, la risa de los niños. Se conocieron en una librería. Él buscaba un libro de diseño. Ella leía poesía en un rincón. Sus miradas se cruzaron entre los estantes y algo se encendió, algo que Lucía creyó eterno. Los primeros años fueron hermosos. Diego la hacía sentir vista, importante, amada. Cocinaban juntos los domingos, bailaban en la sala sin música, planeaban un futuro lleno de viajes y aventuras. Pero poco a poco, como la niebla que se asienta sobre una ciudad, algo cambió. Diego comenzó a trabajar hasta tarde. Sus sonrisas se volvieron mecánicas, sus besos obligaciones, y sus ojos, esos ojos que antes la miraban con adoración, ahora apenas se detenían en ella. Lucía se volvió invisible en su propia casa. Hablaba, pero él no escuchaba. Cocinaba sus platos favoritos, pero él comía distraído, revisando su teléfono. Le preguntaba sobre su día, y él respondía con monosílabos. Se convirtió en un fantasma viviendo junto a otro fantasma. Intentó luchar por su matrimonio. Propuso terapia de pareja. Diego prometió ir, pero siempre había una excusa. Un proyecto urgente, una reunión importante, un cliente exigente. Intentó hablar con él, abrir su corazón, mostrarle su dolor, pero Diego levantaba muros más altos cada vez. «Estás exagerando, Lucía», decía. «Todo está bien, solo estoy cansado». Pero Lucía sabía que no era cansancio, era indiferencia. Era el silencio cruel de quien ya ha tomado una decisión, pero no tiene el valor de pronunciarla. Los años pasaron. Lucía se refugió en su trabajo, en sus alumnos, en los libros que leía por las noches mientras Diego dormía o fingía dormir dándole la espalda. Se acostumbró a la soledad compartida, a las cenas silenciosas, a las noches frías. Se convenció de que así era el matrimonio después de cierto tiempo, que el amor se transformaba en costumbre, en rutina, en resignación. Se olvidó de soñar, se olvidó de sí misma. Y ahora, frente a esos 2 policías, sintiendo el peso de sus miradas compasivas, Lucía se dio cuenta de algo terrible. Parte de ella se sentía aliviada, liberada, como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento. Y esa revelación la llenó de culpa, de vergüenza, de una tristeza aún más profunda. ¿Qué clase de esposa era? ¿Qué clase de mujer se sentía aliviada por la muerte de su esposo? El funeral fue pequeño. Algunos colegas de Diego, vecinos que apenas los conocían, su hermana que vino desde lejos. El ataúd cerrado. Debido a la severidad del accidente, explicaron. Lucía permaneció de pie junto al féretro, vestida de negro, con los ojos secos. La gente murmuraba. «Está en shock», decían. «El dolor es demasiado grande para las lágrimas». Pero la verdad era más simple y más compleja a la vez. Lucía no sabía qué sentir. No sabía si lloraba por el hombre que amó, por el matrimonio que perdió, o por los 15 años de su vida que se habían evaporado como el humo. Las semanas después del funeral transcurrieron en una nebulosa extraña. Lucía regresó a su rutina, la escuela, los niños, las clases, las calificaciones.
Pero había algo diferente. Las madres la miraban con más compasión. Los otros maestros le hablaban con voz suave, como si fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Y por primera vez en años, Lucía se sintió vista. No invisible, no ignorada, vista. Era una sensación agridulce, porque venía envuelta en lástima, pero al menos era algo. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Diego, encontró una caja en el fondo del armario. Una caja de zapatos vieja, sin etiqueta. La curiosidad pudo más que la prudencia. Dentro había documentos, estados de cuenta bancarios de una cuenta que ella desconocía, recibos de un apartamento que nunca le habían visitado juntos, facturas de restaurantes caros en fechas que él decía estar trabajando, y fotografías de Diego sonriendo de esa manera que ya no le dedicaba a ella. Fotografías de Diego con una mujer, joven, hermosa, radiante, fotografías de Diego siendo feliz. El corazón de Lucía se detuvo, no de dolor, de furia, de rabia pura y ardiente que llevaba años dormida. Todo cobraba sentido ahora, las ausencias, los silencios, la frialdad. Diego no se había alejado de ella simplemente. Diego había construido otra vida, con otra mujer, mientras ella se marchitaba en soledad, creyendo que era su culpa, que no era suficiente, que había algo roto en ella. Diego estaba siendo feliz en otro lugar, con otra persona. Lucía no lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, sentada en el suelo de su habitación, sosteniendo esas fotografías, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de ella. No era su corazón, ese ya estaba roto desde hacía tiempo. Era su dignidad, su autoestima, la imagen que tenía de sí misma como una mujer que había luchado, que había sido paciente, que había amado incondicionalmente. Todo era mentira. Había sido una tonta ciega y complaciente. Contrató a un investigador privado. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba la verdad completa. El hombre regresó 2 semanas después con un sobre grueso. Se sentaron en una cafetería. Él pidió un expreso. Ella, nada. No podía tragar. El investigador abrió el sobre lentamente, como un médico preparándose para dar un diagnóstico terminal. Su esposo no murió en ese accidente, dijo sin preámbulos. Las palabras flotaron en el aire incomprensibles. Lucía lo miró sin entender. ¿Qué? El cuerpo en el ataúd no era de su esposo, era de un indigente. Las pruebas de ADN fueron falsificadas. Su esposo planificó todo meticulosamente. El mundo se detuvo. El ruido de la cafetería se desvaneció. Lucía solo podía escuchar el latido de su propio corazón, atronador, descompasado. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo susurrar. El investigador deslizó fotografías sobre la mesa. Diego, vivo. Diego en un aeropuerto. Diego subiendo a un auto con esa mujer de las fotografías. Diego sonriendo libre sin mirar atrás. Tenía deudas, explicó el investigador. Deudas de juego, grandes. Personas peligrosas lo buscaban. Así que ideó este plan: fingir su muerte, cobrar el seguro de vida a su nombre y desaparecer con su amante. El dinero del seguro fue depositado en su cuenta, pero él ya lo transfirió a cuentas en el extranjero. Todo estaba planeado desde hace al menos 2 años. Lucía sintió náuseas. No era solo la traición, no era solo el engaño, era la crueldad calculada. Diego había usado su muerte, su dolor, su luto, como una herramienta. La había convertido en cómplice involuntaria de su escape. Había llorado sobre un ataúd vacío. Había sentido culpa por sentir alivio. Había cuestionado su propia humanidad. Y todo era mentira. Una mentira elaborada, fría, despiadada. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz temblorosa. El investigador le entregó una dirección, una ciudad costera, un país vecino, un lugar donde Diego creía estar seguro, donde pensaba que nadie lo buscaría, donde imaginaba que podría comenzar de nuevo sin consecuencias. Lucía no durmió esa noche, ni la siguiente. Su mente era un torbellino de emociones: ira, dolor, humillación, incredulidad. Pero debajo de todo eso, algo más se gestaba, algo oscuro y poderoso. Una determinación férrea. No lo dejaría salirse con la suya. No permitiría que la última palabra en esta historia fuera la de él. No sería la esposa tonta que se quedó llorando mientras él construía una nueva vida.
sobre sus cenizas. Pidió permiso en la escuela, empacó una maleta pequeña y tomó un autobús hacia esa ciudad costera, hacia ese lugar donde Diego creía estar a salvo. El viaje fue largo, horas de carretera serpenteando entre montañas y valles, bordeando acantilados con vistas al mar que en otro momento habría encontrado hermosos. Pero ahora todo parecía gris. El paisaje pasaba frente a sus ojos como una película sin sonido, irrelevante. Lucía no estaba allí para admirar vistas. Estaba allí por justicia, o quizás por venganza. Ya no sabía distinguir entre ambas. Llegó al atardecer. La ciudad era pintoresca, llena de calles empedradas, casas coloridas, el aroma del mar mezclándose con el de las flores que adornaban los balcones. El tipo de lugar donde la gente viene a enamorarse, a olvidar sus problemas, a comenzar de nuevo. La ironía no se le escapó. Diego había elegido este paraíso para su renacimiento. Encontró un hotel modesto cerca del puerto. La habitación era pequeña, pero limpia, con una ventana que daba al océano. Se sentó en la cama y miró la dirección que el investigador le había dado. Un edificio de apartamentos cerca de la playa. Piso 7. Apartamento B. Pasó la noche despierta, ensayando en su mente lo que diría, cómo reaccionaría, qué haría cuando finalmente lo viera. Parte de ella quería gritarle, abofetearlo, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había sentido. Otra parte quería simplemente mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué no fue suficiente? ¿Por qué no tuvo el valor de simplemente decirle la verdad? ¿Por qué tuvo que destruirla de esta manera tan cruel? A la mañana siguiente se vistió con cuidado, no como la Lucía invisible de los últimos años. Se maquilló, se peinó, se puso su mejor vestido, no por él, por ella misma, porque necesitaba sentirse fuerte, segura, poderosa. Caminó por las calles de la ciudad hasta encontrar el edificio. Era moderno, con grandes ventanales que reflejaban el mar. El tipo de lugar que ella y Diego habían soñado alguna vez. El tipo de lugar que él ahora compartía con otra mujer. Subió en el ascensor. Cada piso que pasaba hacía que su corazón latiera más fuerte. 7. Las puertas se abrieron. El pasillo era luminoso, silencioso. Caminó hasta la puerta B, respiró profundo y tocó el timbre. Pasos. Alguien se acercaba. La puerta se abrió y allí estaba Diego, vivo, tan vivo como ella, tan real como el dolor que sentía. Por un momento, ninguno dijo nada. Diego la miraba con los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido, como si estuviera viendo un fantasma. Y quizás lo era. Quizás Lucía se había convertido en el fantasma de su pasado, regresando para cobrar lo que le debía. Lucía, susurró y había miedo en su voz, miedo genuino. ¡Sorpresa!, dijo ella con una calma que no sentía. Su voz era hielo. ¿No vas a invitarme a pasar? Diego retrocedió, tropezando con sus propios pies. Ella entró. El apartamento era hermoso, decorado con gusto, muebles nuevos, arte en las paredes, nada que recordara a su vida anterior, nada que recordara a ella. Era como si Lucía nunca hubiera existido, como si esos 15 años hubieran sido borrados con un trazo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Diego, y su voz temblaba. Esa no es la pregunta correcta, respondió Lucía. La pregunta es, ¿cómo pudiste hacerme esto? Diego se dejó caer en el sofá, hundiéndose en él como si quisiera desaparecer. Se cubrió el rostro con las manos. Y para sorpresa de Lucía, comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico, de un hombre atrapado, de un hombre que sabía que su castillo de mentiras acababa de desmoronarse. Tenía deudas, comenzó a explicar entre sollozos. Gente peligrosa. Iban a matarme. No tuve opción. Siempre hay opciones, dijo Lucía. Su voz era fría, cortante. Podías haberme dicho la verdad. Podíamos haber buscado ayuda. Podíamos haber enfrentado esto juntos. ¿Juntos? Diego levantó la mirada y había amargura en sus ojos. Lucía, nosotros no éramos juntos desde hacía años. Nuestro matrimonio estaba muerto. Lo sabes. Las palabras fueron como una bofetada. Pero Lucía no se tambaleó, se mantuvo firme. Entonces debiste haber tenido el valor de decirlo, de pedir el divorcio, de ser honesto.
Pero en lugar de eso, elegiste la cobardía. Elegiste hacerme creer que eras una víctima, que yo había perdido a mi esposo, que debía llorar tu muerte. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Diego no respondió. Simplemente miraba el suelo, como un niño regañado. Y en ese momento, Lucía vio la verdad. Este hombre no era el amor de su vida. Nunca lo había sido. Era un cobarde, un manipulador, alguien que huía de sus problemas en lugar de enfrentarlos. Alguien que usaba a otros para su propio beneficio, sin importarle el daño que causaba. Y ella había desperdiciado 15 años de su vida amándolo, esperándolo, creyendo que era ella quien no era suficiente. ¿Dónde está ella?, preguntó Lucía, su voz todavía controlada, todavía fría. Diego no respondió. Tu novia, tu amante, la mujer por la que valió la pena destruir tu matrimonio y fingir tu muerte. ¿Dónde está? Fue al mercado, murmuró Diego. Regresará pronto. Lucía asintió. Se sentó en el sillón frente a él, cruzó las piernas y lo miró directamente a los ojos. Voy a denunciarte, dijo. Simple, directo, sin emoción. Diego palideció aún más. Lucía, por favor. Fraude de seguro, falsificación de documentos, evasión de responsabilidades. ¿Tienes idea de cuántos años podrías pasar en prisión? Por favor, repitió Diego, y ahora se arrodilló frente a ella. Por favor, no lo hagas. Puedo devolverte el dinero, todo, cada centavo. Solo dame tiempo. Lucía lo miró arrodillado frente a ella, suplicante, patético. Y algo extraño sucedió. No sintió satisfacción, no sintió triunfo, sintió nada. Este hombre que había consumido sus pensamientos durante 15 años, que había sido el centro de su mundo, que había tenido el poder de hacerla sentir invisible, insignificante, no era más que un hombre pequeño, asustado, roto. No valía su ira, no valía su dolor, no valía ni un segundo más de su tiempo. No vine aquí por el dinero, dijo Lucía poniéndose de pie. Vine a mirarte a los ojos y decirte que me robaste 15 años de mi vida. Pero no me robarás ni un día más. Vine a decirte que mientras tú huías como un cobarde, yo estaba allí, siendo fuerte, siendo digna, siendo todo lo que tú nunca fuiste. Vine a decirte que seguiré con mi vida y que será solo una nota al pie en mi historia. Un error, una lección aprendida. Diego la miraba desde el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía, yo te amé. En algún momento te amé de verdad. No, dijo ella, y su voz se quebró por primera vez. No me amaste. No se hace esto a quien se ama. No se destruye a quien se ama. No se convierte en fantasma a quien se ama. Caminó hacia la puerta. Cada paso era liberador. Cada paso era un peso menos sobre sus hombros. Te denunciaré, dijo sin volverse. No por venganza, sino porque es lo correcto, porque hay consecuencias para las acciones, porque no puedes simplemente huir de tu vida y esperar que nadie te haga responsable. Lucía, por favor. La voz de Diego era desesperada. Si me denuncias, me matarán. La gente a la que le debo dinero me encontrarán en prisión. Me matarán. Lucía se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Por un momento, solo por un momento, sintió compasión, pero entonces recordó las noches sola, recordó las preguntas sin respuesta, recordó el ataúd vacío, recordó llorar sobre cenizas que no eran de nadie, recordó cuestionarse a sí misma, su valor, su existencia, y la compasión se evaporó. Deberías haber pensado en eso antes, dijo, y abrió la puerta. En el pasillo se encontró cara a cara con una mujer joven, hermosa, como en las fotografías. Llevaba bolsas del mercado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Lucía. ¿Quién eres tú?, preguntó. Lucía la miró y vio en sus ojos algo familiar, algo que ella misma había tenido alguna vez. Esperanza, amor. La creencia de que este hombre era especial, diferente, el indicado. Soy su pasado, dijo Lucía suavemente, y tú eres su futuro. Un futuro construido sobre mentiras. Pregúntale sobre sus otras mentiras. Pregúntale si realmente te ama o si solo te necesitaba para escapar. Pregúntale cuánto tiempo pasará antes de que te haga invisible, antes de que busque a la siguiente. La mujer palideció. Lucía pasó junto a ella, caminó hacia el ascensor
y no miró atrás. El viaje de regreso fue diferente. Lucía miraba por la ventana del autobús, viendo cómo el paisaje cambiaba, cómo la ciudad costera quedaba atrás, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no todavía, pero era un comienzo. Diego había intentado enterrarla en vida, hacerla desaparecer, borrarla de su historia, pero ella había resurgido, más fuerte, más consciente, más viva que nunca. Cumplió su palabra, presentó la denuncia, entregó todas las pruebas. El caso se movió rápido. Diego fue arrestado 2 semanas después. Las noticias llegaron hasta su pequeña ciudad. La gente murmuraba, señalaba, especulaba. Pero Lucía ya no era la esposa invisible, la viuda silenciosa. Era la mujer que había enfrentado la verdad, que había exigido justicia, que se había negado a ser víctima. Los vecinos que antes la ignoraban, ahora la saludaban con respeto. Los colegas que antes la veían con lástima, ahora la miraban con admiración. Y los niños en su escuela, sus queridos estudiantes, la abrazaban con más cariño que nunca. Pero el verdadero cambio estaba dentro de ella. Una tarde, mientras preparaba la clase del día siguiente, recibió una llamada. Era el abogado que llevaba el caso de Diego. «Señora, necesito informarle algo», dijo con voz seria. «Su esposo está en el hospital. Intentó quitarse la vida en prisión». Lucía sintió cómo el mundo se detenía nuevamente. Pero esta vez era diferente. No sentía culpa, no sentía responsabilidad. «¿Sobrevivirá?», preguntó. «Sí, está estable». «Gracias por informarme», dijo Lucía, y colgó. Se quedó sentada en su escritorio mirando la pared. Diego había elegido la salida fácil nuevamente. Cuando las consecuencias de sus acciones se volvieron demasiado reales, cuando tuvo que enfrentar la verdad de lo que había hecho, cuando ya no pudo huir, intentó desaparecer de la única manera que le quedaba. Pero ni siquiera en eso fue exitoso. Lucía no fue a visitarlo. No respondió a las cartas que él le envió desde el hospital y luego desde la prisión. No leyó las disculpas, las explicaciones, las súplicas, porque entendió algo fundamental. Su sanación no dependía del arrepentimiento de Diego, no dependía de sus disculpas, no dependía de su dolor, dependía solo de ella, de su decisión de soltar, de perdonarse a sí misma por haber sido ciega, de construir una nueva vida sobre los escombros de la antigua. Los meses pasaron. Lucía comenzó a salir con sus colegas los viernes. Retomó la pintura, una pasión que había abandonado años atrás. Se inscribió en un curso de literatura. Adoptó un perro, un Golden Retriever, que la recibía con entusiasmo cada tarde. Poco a poco, su casa dejó de sentirse como un mausoleo de recuerdos muertos. Se llenó de vida nuevamente, de risas, de música, de luz. Y un día, mirándose al espejo mientras se preparaba para una reunión con amigas, Lucía se dio cuenta de algo extraordinario. Podía verse nuevamente. No era invisible. Nunca lo había sido realmente. Solo había creído la mentira que Diego le había vendido. La mentira de que sin él no era nada, de que su valor dependía de ser vista por él, de que su existencia necesitaba de su validación. Pero ahora entendía la verdad. Ella siempre había sido suficiente, completa, valiosa. Era Diego quien había estado vacío. Era Diego quien había necesitado llenar ese vacío con mentiras, con escapismo, con nuevos comienzos que nunca duraban, porque el problema no estaba afuera, estaba dentro. Y cuando finalmente tuvo que enfrentarse a sí mismo, cuando ya no pudo huir, cuando las máscaras cayeron, no encontró nada. Solo un vacío oscuro y aterrador que prefirió no mirar. Un año después de aquel fatídico día, cuando 2 policías tocaron su puerta con la noticia de una muerte que nunca ocurrió, Lucía estaba en su aula, rodeada de sus estudiantes. Era el último día del año escolar. Los niños compartían sus sueños para el verano, sus planes, sus esperanzas. Una niña pequeña, de apenas 7 años, levantó la mano. «Señorita Lucía, usted tiene sueños». Lucía sonrió, una sonrisa genuina, luminosa, llena de vida. «Sí, cariño, tengo muchos sueños». «¿Y se van a cumplir?», preguntó la niña con esa inocencia que solo los niños poseen. Lucía miró por la ventana. El sol brillaba afuera. Los pájaros cantaban. La vida continuaba.
hermosa y terrible, dolorosa y maravillosa, todo al mismo tiempo. Algunos ya se cumplieron, respondió, y otros están apenas comenzando. Diego había intentado enterrarla, había intentado hacerla desaparecer, había intentado convertirla en nada, pero lo único que logró fue liberarla. Porque a veces las cenizas no son el final, a veces son el comienzo. A veces, del fuego que te consume, surge una versión de ti más fuerte, más clara, más verdadera. Y mientras Diego se marchitaba en una celda, prisionero no solo de muros físicos, sino de su propia cobardía, Lucía volaba. Libre por primera vez en 15 años, libre para ser ella misma, libre para escribir su propia historia. Una historia donde ella era la protagonista, no la sombra. Una historia donde su voz importaba, donde su dolor era válido, donde su renacimiento era posible. Una historia que apenas comenzaba. Y si alguien le preguntara si perdonó a Diego, Lucía respondería con honestidad: no lo sé y no importa. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no a quien te lastimó. Y ella ya se había dado el regalo más grande, la libertad de seguir adelante. Porque hay traiciones que duelen tanto que te obligan a morir. Pero también hay resurrecciones tan poderosas que te enseñan a vivir verdaderamente por primera vez. Y Lucía había resucitado, de las cenizas de una mentira, de las ruinas de un amor falso, del dolor de haber sido invisible. Había resucitado como la mujer que siempre estuvo allí, esperando ser vista. Y ahora finalmente ella misma se veía. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Esta historia no termina con venganza cumplida, ni justicia perfecta. Termina con algo más valioso, con una mujer que recuperó su vida. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó que siempre hay una oportunidad para renacer, comparte tu pensamiento en los comentarios. Y si quieres más historias que inspiran, que conmueven, que te recuerdan que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, suscríbete. Porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser escuchados, y todos llevamos dentro la fuerza para resurgir de nuestras propias cenizas.